tarde en esta hora. Mi nombre es Sebastián, para los que no me conocen. Estamos renegando con un cablecito, ya lo vamos a solucionar. Bueno, primeramente quiero darle gracias al Señor por este privilegio, por esta oportunidad una vez más de poder compartir. Y bueno, y a los pastores por la confianza de permitir que esté en este lugar compartiendo también de la palabra. Bueno, a ver, lo que traigo hoy, yo soy medio a veces, lo que traigo hoy no es una prédica, no es un devocional, sino es un sentir, es un pensamiento que el Señor me dijo, compartíselo. Lo que Él me dijo a mí, compartíselo a los hermanos, porque les puede ser de ayuda. A lo mejor ya lo saben, ya lo sienten, pero en este día el Señor lo preparó para traerlo y bueno, y no me lo puedo callar. Así que lo que es de bendición para mi vida, lo que me da por gracia, nosotros por gracia también lo compartimos. Así que, bueno, vamos a orar, hermano. En esta hora, papá, te alabamos, te bendecimos, te doy gracias por este momento, por este privilegio, papá, de poder compartir tu palabra. En esta hora te doy gracias, bendigo la vida de mis hermanos aquí presentes, lo que estén viendo, Señor, a través de las redes sociales también. Y te pido, papá, que seas tú el que hable a través mío. En esta hora te pido que me uses como un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo, en este último 2 meses más o menos, estuve charlando con algunos amigos, algunos conocidos, algunos cristianos y otros no, obviamente, de algo específico, que al principio no me movía al piso, pero después, viste, es como que a uno le va llegando lo que va hablando y dice, ¿por qué me está tocando hablar de estas cosas? Que es, por ejemplo, ¿qué queda de nosotros cuando nosotros no estemos? ¿Qué lo podemos tomar como, por ejemplo, qué herencia o qué le podemos dejar a nuestros hijos? Para aquellos que tienen hijos, esta es muy buena palabra. Para los que no tienen todavía, bueno, vayan escuchando porque esto está bueno también. Entonces, yo me preguntaba, tengo 43 años, ¿qué va a quedar para mis hijos cuando yo no esté? ¿Qué les va a quedar a ellos de mí? Entonces empecé a leer unos versículos salteados que en un principio van a parecer como que no tienen mucha relación entre sí, pero la palabra nos va llevando, hermano. El primer versículo está en Filipenses 4:9, yo se los leo, los comparto, porque es de a uno, así que para no estén buscando cada ratito. Dice así, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Ajá, y yo le decía, Señor, este versículo mucho no... Está bien, o sea, todo lo que yo aprendo acá lo comparto con mis hijos. El centro, recuerden que es qué queda de nosotros, qué herencia queda para nuestros hijos. Y bueno, después tenía un salmo, el Salmo 73, versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Un hermoso salmo también. Y no tiene mucho que ver uno con el otro. Entonces, bueno, Señor, guíame, mostrame. ¿Qué es lo que vos querés, viste? Me da otro versículo, que es Mateo 16, versículo 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está. Ahí está. Entonces yo digo, bueno, esto lo voy a ir tomando por el lado de que si gano todo el mundo, pierdo mi alma, siempre hablando de la herencia para nuestros hijos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es cuando me pongo a hablar con algunos amigos que me charlan. Ustedes saben también, aparte, esta última semana partió con el Señor mi suegra, la cual, una señora que yo la amaba mucho, la conozco desde que yo tenía 10 años, he comido, antes de estar de novio con Caro, he comido en su casa, me ha hecho la leche cuando tenía 14 años, que jugábamos con los chicos, o sea,
señora que yo amaba mucho. ¿Dónde la conocí? En la iglesia. Entonces yo decía, ¿qué va a quedar de nosotros cuando nosotros no estemos? Hablando entre nosotros acá es fácil, porque agarramos la Biblia y compartimos algún versículo y decimos, bueno, algo del Señor, la palabra de Dios, que no está mal, le dejamos la palabra de Dios, una enseñanza, o que ellos sepan y que no hayan visto que trabajamos en la iglesia, o que venimos a la iglesia, que les quede un recuerdo. No, mi papá iba siempre a la iglesia. No está mal, no está mal. Porque es fácil hablar entre nosotros acá. Ahora, cuando hablamos con personas que no son convertidas, personas que no conocen del Señor, tuve dos ejemplos, y dos ejemplos totalmente extremos, de uno al otro. Miren, una persona me dijo, mirá, le va a quedar todo lo que pude hacer en esta vida. Le va a quedar el vehículo, le va a quedar las propiedades, hay una cuenta en el banco que le va a quedar para que puedan disfrutar. A lo mejor no le va a alcanzar para toda su vida, pero van a tener un buen empujón. Y no está mal, no está mal. Y otra persona me dijo así, hermano, escuchen lo que le voy a decir, porque esto de las personas hablan así. Me dice, yo no le voy a dejar nada, yo lo amo, todo lo que hice lo voy a gastar todo. Si yo me entero, tengo oportunidad, lo voy a gastar todo, y que ellos la puedan hacer también y se la ganen como me la gané yo. Yo los amo, pero eso lo hice yo y lo voy a gastar. Yo no les puedo decir si está bien o mal, hermano. Eso es el pensamiento de un señor, un hombre que me comentó. Y yo no estoy entre esas opiniones. Entonces yo decía, bueno, riqueza no tengo para dejarla a mi hija. Así que, ¿qué puedo hacer? Dejarle la palabra de Dios. Por ahí la tengo más cerca. Pero fíjense cómo hablan las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, esto me llevaba, ¿qué le dejo a mis hijos? A tres ítems. Tres ítems. Primero, plata, posesiones, vehículos, material, o sea, riquezas. Primer ítem, lo vamos a estar hablando de los tres. El segundo, que es lo que yo pienso, la palabra de Dios. Mirá, que a mí me pase lo que me pase, yo lo único que espero es que mis hijos tengan la palabra de Dios. Y el tercer ítem, que es lo que a mí no me dejaba dormir, que se me venía la palabra fe. Entonces, primer ítem, plata, riqueza, posesión. El segundo, la palabra de Dios. Y el tercer ítem, la palabra fe. Y vamos a desarrollar los tres puntos para que entre todos saquemos una conclusión. 3-4 horas tengo, pastor. Hermano. Plata y bienes. Primero, son pocas las personas que yo particularmente conozco que han recibido una herencia o han ganado algo y han agarrado mucho dinero y que lo han podido aprovechar. Realmente no conozco personas así. Sí, conozco muchos que han recibido herencia o cosas que en poco tiempo lo pierden porque lo que llega fácil por ahí y no hicieron el esfuerzo de ganarlo, es como que no le dan el valor necesario. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un conocido, un amigo de Roldán, que hace un tiempo ya falleció una tía y él recibió por herencia, único sobrino, único en la familia, recibió dos casas, no departamentos, dos casas en pleno centro en Rosario. Estamos hablando de miles de dólares, mucha plata. Entonces él me decía, recuerdo que él me decía, y Seba, la verdad que no sé qué hacer, un muchacho, un trabajador común, o sea, trabajaba el día a día, no sé qué hacer porque es mucho. ¿Y vos qué harías? Me dice. Y mirá, primero, no sé, es mucho, le digo, pero hay diferentes opciones. O sea, yo vendería todo y pondría un plazo fijo, a lo mejor para recibir una mensualidad, lo alquilaría, o sea, hay varias opciones para que eso no se pierda, ¿no? Y bueno, y él, como habló conmigo, habló con otras personas más, y entonces después tomó la decisión de vender la mitad, vender uno, vendió los dos, pero uno puso un plazo fijo, y el otro lo dejó en la casa por si tenía gastos. Estamos hablando de mucho dinero, del cual llamó unos amigos para comer un asado, y empezaron a aparecer otros amigos, y empezaron a venir otros amigos, y cuando se descuidó no tenía más ese dinero que tenía en la casa, le quedaba lo de plazo fijo, pero como había aflojado el trabajo, se lo empezó a comer.
Y en un año más o menos, esto es real lo que les cuento, en un año Chirola volvió a estar como estaba antes, al mismo nivel que estaba antes, trabajando día a día. Y él me decía, y al final no quedó nada para mi hijo. Vos lo administraste, o sea. Entonces yo tengo más ejemplos de gente que ha perdido que gente que lo ha aprovechado. Yo no tengo para dejarle a mi hijo dinero, no tengo, o sea, yo también, o sea, lo que tenemos es lo que tenemos. Pero, por ejemplo, yo soy de las personas que, como mi papá pudo hacer lo que él tiene en su vida, yo sé que yo también lo puedo hacer. ¿Y saben por qué? Aparte, porque yo soy hijo de un rey. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos lograr lo que tengamos que lograr. Hay que poner voluntad, hay que buscar del Señor, hay que pedir una guía, hay que estar en oración, el Señor nos va a guiar. Es un trabajo de día a día, pero uno puede estar bien. ¿Me explico? No necesitamos que venga una riqueza o que... si viene, obviamente, acuérdense de mí como una sabe. No. Pero no estemos toda la vida esperando que pueda llegar algo para poder decir, bueno, ahora soy feliz o ahora voy a estar bien. No, la plata va y viene. El pastor Dante Gebel, yo sé que muchos acá lo conocen, está cansado de predicar. En muchas prédicas dice que le ha tocado orarle y predicarle a personas que son adineradas, que son millonarios, y dice que al final lo único que tienen es plata. El pastor también dio testimonio una vez que le tocó orarle a una persona que lo único que tienen es dinero. O sea, no tenés con quién compartirlo. ¿Por qué? Porque llega un punto que se empiezan a sacar los ojos uno con otro. Le cuento un testimonio cortito. Yo trabajaba en una empresa, también los dueños de mucho dinero, que ellos eran de viajar mucho a Estados Unidos, a Japón. Y el matrimonio, los dueños, ¿qué hacían? Esto es real. Si tenían que viajar a Estados Unidos, donde sea, viajaba el hombre en un avión y la esposa en otro avión. Y una vez le pregunté por qué hacían eso. Porque yo si tengo que viajar a Estados Unidos o a Rosario, viajo con mi esposa. ¿Por qué viajan separados? ¿Saben qué me respondió? ¿Qué se imaginan? ¿Saben qué me respondió? ¿Sabe qué pasa, Sebastián? Me dijo, si se cae un avión, el otro sigue con la empresa. Eso es lo que hace por ahí, la plata. Bueno, entonces yo no quiero llegar a eso, sigo como estoy. Seguimos como estamos, tranquilos. Pero eso es real, eso me lo dijeron real. Entonces ese es el primer punto, esos son ejemplos. El dinero, la plata, bueno, mi hijo lo van a saber entender, van a tener que trabajar, se la van a tener que ganar, como Dios manda, y no tengamos ambición. Vamos al segundo punto. El segundo punto dijimos que era la palabra de Dios, y ahí ya me empieza a gustar un poquito más. La palabra de Dios. Entonces yo digo, bueno, Señor, ¿cómo hago para dejarle de herencia a mis hijos la palabra de Dios? Listo, regalo una Biblia. Que tenga la Biblia, una que tenga tapa de cuero, cita de oro. Escuchen, el enemigo también conoce la palabra de Dios. Yo le puedo dejar a mi hijo la Biblia, la mejor, le puedo dejar, escuchen, 1.000.000 de Biblias. Pero si ellos no la abren, si ellos no tienen la inquietud, no buscan, le puedo regalar una editorial entera que no sirve de nada. Entonces yo digo, ¿cómo hago para dejarle la palabra de Dios? Ahí está el tema. Puedo elegir una Biblia que tenga un color lindo, no sé, el cierre que tenga de oro. En estos días un amigo me mandó por un videito de TikTok, me mandó esto también, o sea, obvio que es todo real, pero yo te digo. Me mandó un videito y me dice, mirá Seba, porque esto está tremendo, me dice. Y el video era de un judío, posta, con los rulitos acá, todo, que tenía la Torá y la Biblia que usamos nosotros. Por eso digo, ¿qué le dejo de regalo a mi hijo de herencia? La Biblia, la palabra de Dios. Bueno, el muchacho el Señor tenía las dos.
Un montón de seguidores tenía el Señor. ¿Y saben qué estaba predicando? Una falsa doctrina. El Señor con las dos Biblias, Él decía que nosotros leemos mal, interpretamos mal la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice que en realidad es un Dios malo. Es un Dios que no ama a la familia, decía. Tenía un montón de seguidores, ¿eh? Y yo veía los comentarios, porque yo enseguida voy a los comentarios. Y en los comentarios decía, uy, menos mal que lo escuché, gracias por el mensaje. Todo. La gente está confundida. Escuchen, personas. Lo que hay en internet no todo es bueno. Tengan mucho cuidado con lo que ven en internet. Este amigo mío me lo manda porque él ya estaba medio confundido. Ya me dice, no, pero ¿cómo es entonces? Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios está al alcance de todo el mundo. Hay otras religiones que usan la misma Biblia y tienen otro mensaje porque es como que se va torciendo, la van llevando a su punto de vista, a lo que a ellos les conviene, y te la dibujan a tal punto que por ahí le terminás creyendo. No, nosotros no, obviamente. Pero hay gente que mira esos videos y termina creyendo porque dice, mirá, tiene 10.000 seguidores y están todos poniéndole corazón, entonces no está tan errado. Piensan a mí, ¿viste? Entonces llegué a la conclusión de que la palabra de Dios es buena, yo se la puedo dejar a mi hijo como herencia, pero si ellos ponen de ellos para leerla, para entrar a la palabra, para que ellos, o sea, es muy difícil, yo no lo puedo obligar. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos o a otra persona, escuchame, yo te regalo esta Biblia, pero léetela porque te va a servir, pero léela porque se va a dar vuelta, te va a decir, sí, después la leo por el fin de semana, cuando tengo un ratito, la va a dejar acá y no la va a leer. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque yo antes de venir acá a la iglesia, yo también me crié en otra iglesia, y en mi casa siempre hubo una Biblia, pero siempre estaba arriba de la mesa. Nadie la leía. Entonces yo no puedo regalarle la palabra de Dios sin hacer algo más, porque no tiene sentido. No es contagioso. Darle una Biblia a una persona es muy rara la vez que la abren y se ponen a leer. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra de la Biblia. Es más, cada vez más hay más personas que están agarrando las Biblias y le empiezan a dar vuelta a conveniencia que si Jesús era así, Jesús era asá, y te lo dicen convencido. Y enseguida tienen un montón de visitas y un montón de comentarios. Entonces, cualquiera que anda en las redes sociales ve cualquier cosa. Bueno, entonces la palabra de Dios está bien, pero me es más difícil dejársela de herencia a mi hijo. ¿Cómo hago yo para dejarle de herencia la palabra de Dios? Es difícil. Si a alguno de ustedes se le ocurre, me lo puede decir. No le encontré la vuelta. Y entonces vamos al tercer punto, que el tercer punto es la palabra fe. Que yo un día me levanto a dormir hablando todo esto, fe. Y después digo, pero capaz que con esto acá. Y ahí es donde la empecé a armar, esta palabra. Entonces llegué a entender que es más fácil dejarle a nuestros hijos fe. Obviamente la palabra de Dios también, pero es más fácil dejarle la fe que la palabra de Dios. O que las riquezas del mundo. Primero, todos creo que sabemos acá cuál es el significado de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos? La fe es la certeza. No es me parece, podría ser. No. Es la certeza. Es eso. Y la convicción es eso. No es me parece o podría ser. Es eso. Es la certeza y la convicción. Y el libro de Hebreos habla mucho. Y en capítulo 11, yo rescaté algunos versículos, y lo voy a parafrasear un poquito para no hacerla muy larga, a esta explicación. Pero esto me llevó a la conclusión de que es más fácil que le dejemos a nuestros hijos la fe, y eso se va a encargar del resto. Miren. En el versículo 2 dice, porque por fe alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Leerlo es sencillo, está bueno, porque por fe alcanzaron buenos... En esa época todavía no había pasado Jesús.
Entonces no había escuelas dominicales, escuelas bíblicas, seminarios, no había todo eso. Pero ¿por qué alcanzaron buenos testimonios los antiguos? Porque cuando estaban comiendo en sus casas, calculo yo, estoy parafraseando, cuando estaban comiendo en sus casas, con su esposa, con sus hijos en la mesa, hablaban de las noticias de lo que pasaba en la tierra. Y eso es lo que va contagiando, porque yo vengo y te cuento, no, vos no sabés lo que hizo el Señor. Se manifestó, hizo esto, y pasó lo otro, y es tremendo, y uno le empieza a agarrar algo acá como diciendo, wow, mirá lo que está pasando en esa época, no había otra cosa. Entonces, eso se transmitía de padre a hijo en la familia, en el seno de la casa, en la familia, se transmitía los milagros que pasaban. Lo que sucedía, todo el Antiguo Testamento pasó, se comentaba de boca en boca en la familia, en las casas. El versículo 3 habla de que el universo fue creado por la palabra, existe de lo que no existía. En el versículo 4 dice de Abel que dio la ofrenda excelente, y al Señor habla de la ofrenda excelente de Abel. Y fíjense que después de muerto se sigue hablando de la ofrenda excelente. No dice que estaba linda, que estaba buena, que era rica o que no. Excelente. En el versículo 7, esto está tremendo, el 7, escuchen, si hablamos de fe. Cuenta sobre Noé cuando creó algo que no existía. No había llovido, hermano. Y el Señor le dijo, escuchame, Noé, vamos a hacer un barco. No existía. Imagínense lo que hablaban en la casa. No, porque el Señor me dijo que eso va a pasar. Eso es fe, hermano. Lo vamos a hacer porque el Señor nos dijo que esto va a pasar. Eso es una fe tremenda. No había TikTok, nada de eso. Se hablaba y se aprendía y se contagiaba. Imagínense cuando llegó el diluvio. ¡Ja! Me lo dijo el Señor. Lo hicimos porque me dice el Señor. Imagínense lo que se sentía en el pecho de Noé, lo que habrá sentido cuando pasó la certeza de lo que le había dicho el Señor. Entonces, hay algo más que la palabra, hay algo que se siente acá adentro. Eso es fe. Les voy a decir un versículo que hizo así la cabeza. Sabemos que Abraham pero ¿qué pasa con Abraham? Una de las cosas que le sucedió a Abraham es que el Señor le prometió que iba a tener un hijo, una descendencia, y después le dijo, lo va a tener que llevar en ofrenda. Y ustedes saben, conocen la Biblia, la han escuchado, lo han leído. Abraham tenía tanta fe. Pónganse a pensar la fe que tenía ese Señor, que él se va caminando con los siervos y el hijo a cumplir lo que Dios le había mandado, y le dice a los siervos, ustedes esperen acá, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. La certeza, él la tenía, él no decía, y capaz que volvemos los dos. El hijo había sido una promesa de parte de Dios, entonces sabía que Dios no se lo podía sacar. Dios tiene promesa para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que tener la certeza de que eso que Dios tiene para nosotros lo vamos a recibir. La convicción de que no es capaz, lo vamos a recibir. Estamos en camino. Tenemos que estar atentos, esperando, velando. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo vamos a recibir. ¿Es así o no, hermano? La certeza, la convicción de que eso va a llegar. Abraham fue con el hijo y el hijo le decía, pero papá, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá. Porque Abraham tenía fe. Volvieron los dos. Después en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza y la convicción. Entonces,
Si nosotros no estamos convencidos de lo que hoy estamos haciendo acá, por más que hace 20 años que estemos en la iglesia, es imposible, hermano, que la agrademos a Dios. Nosotros debemos estar convencidos de lo que estamos haciendo acá y de lo que Dios tiene para nosotros y para cada ministerio que hoy está sentado en esta silla. Hoy Dios los trajo por algo, hermano. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes creen que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes? ¿Ustedes lo creen? Ahora, ¿están convencidos? ¿Tienen la certeza de lo que el Señor va a hacer en sus vidas? Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por problemas, hermano. Pero yo estoy convencido de que lo que Dios puso para mi vida, Dios lo va a cumplir. Ustedes también, ¿cierto? ¿Estamos convencidos? Miren que cuando nos ponemos de acuerdo más de 2 o 3 cosas tremendas pasan, hermano. ¿Están convencidos? Amén, hermano. Amén, entonces. Había algo en la palabra de Dios, que los discípulos veían que faltaba algo. Y había algo que no entendían, pero ellos sentían que faltaba algo cuando Jesús obraba y ellos querían hacer lo mismo, no sucedía porque se empezaron a dar cuenta que faltaba algo. Y en el libro de Lucas 17:5 los discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Se dieron cuenta que faltaba algo. Aumentanos la fe. Somos débiles nosotros. Somos débiles, Señor, aumentanos la fe. Y los discípulos habían entendido que faltaba algo, porque la palabra, había veces que la palabra no alcanzaba para que los milagros sucedan. Entonces decía, no, entonces hay que agregarle un poquito más de fe. Señor, aumentanos la fe. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, hermano. Ahí entra la palabra. Yo había arrancado al revés. Mal, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con los antiguos? Hablaban palabra de Dios en sus casas, en la mesa, con sus hijos, con su familia. Yo no digo que hoy no lo hacemos, pero lo hacemos con certeza. ¿Lo hacemos seguro lo que estamos haciendo o lo hacemos compartiendo como una novedad, como algo más que pasó en el mundo? Hermano, hoy algo tiene que cambiar. Hoy algo tiene que cambiar en nosotros. Primero en mi vida, porque esto lo trajo para mi vida, Señor. Y me dijo Sebastián, hoy algo va a pasar. Dice que la fe se desarrolla y se fortalece al escuchar una prédica del Evangelio, una palabra de Dios, un testimonio de agradecimiento por el poder de Dios. Esto no está en la Biblia, lo tiene un pastor, dice que la fe se fortalece, hermano, escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra, una prédica, un testimonio, hermano, cuando nos pasa algo a nosotros y el Señor se glorifica, nosotros damos testimonio, no nos quedemos callados. El Señor un montón de veces obró en mi familia. Y yo calculo que en ustedes también. ¿O no es así? ¿El Señor hizo algo alguna vez en sus vidas? ¿Tienen algún testimonio ustedes en su vida? Yo les voy a contar uno cortito. No lo tenía anotado, pero se me vino para contárselo. La mayoría a lo mejor ya lo saben. Mi hijo mayor, a los 18 años recién cumplidos, nunca en su vida se había enfermado, empezó a arrastrar un pie, se le caía un párpado, a los 18 años recién cumplidos. Lo llevo al doctor, lo llevamos con mi esposa al doctor y lo hacen entrar, como era mayor, no nos dejan entrar a nosotros, estuvo todo el día dando vuelta para todos lados y a la tardecita viene uno de los doctores y nos dice, ¿ustedes son los padres? Sí. Bueno, como sabrán, no se puede hacer nada, así que vayan despidiéndose porque lo más probable es que no pase la noche. 18 años, nunca se había enfermado. ¿Y la fe? Nosotros éramos nuevos en el Evangelio. Yo sabía, conocía un poco de la fe, todo, veníamos trabajando, todo, pero nunca me había pasado algo así.
Yo agarro y le digo al doctor, bueno, dígame qué es lo que hay que comprar. No me diga el precio. Dígame dónde lo compro. No sé cómo, pero yo voy y lo compro. No, acá no se puede comprar, dice. No se puede hacer nada. Lo llamo al pastor. Lo voy a contar, pastor, perdóname, pero lo voy a contar. Lo llamo al pastor y el pastor me dice, ¿qué? Dice, ahora voy para allá. Se va al Centenario, que estaba en una habitación que estaba sobre la calle en ese momento. Estaba todo robado por la nariz, por la boca, por todos lados. Y bueno, nosotros estábamos destrozados, no sabíamos qué hacer, no nos había pasado nunca, nada, y no sabíamos que podía suceder eso porque el día de la mañana estaba bien, arrastraba el pie y todo, estaba bien. Y el pastor dice, ¿dónde está? ¿Está acá? Bueno, dice, vamos a orar, me dice. Lo primero que hice yo, como ser humano, miro para la calle, estaba en mi espalda, estaba la calle. No, se trata de mi hijo, vamos a orar. Dice el pastor, pongamos las manos acá en la pared y nos pusimos a orar. Mientras haya vida, hay esperanza, me dijo. Oramos, han escuchado todo lo que pasaba, que estábamos orando, clamando al Señor. Y bueno, mi hijo pasó esa noche, al otro día los doctores nos dijeron no se hagan ilusiones porque esto puede ser por los remedios. Pasó la segunda noche, mi hijo está en casa, tiene 26 años, me hizo abuelo, o sea que gracias a Dios, la oración, la palabra, la fe es la certeza. Hay que aumentar la fe, ¿no? Hay que aumentar la fe. Yo no sé cómo es, pero hay que aumentar la fe, ¿no? Yo no digo que no tengan fe, ¿eh? Yo no digo que yo no tenga fe. Lo que tenemos hay que aumentarlo. ¿Cómo se aumenta? Demos testimonio, hermano. Si yo le digo que lo hizo con mi hijo, lo hace con cada uno de ustedes. No hay problema, no hay gigante que el Señor no pueda. Eso lo sabemos y lo creemos, ¿no? La palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios tiene poder. Cuando nos pasa algo, demos testimonio. A lo mejor nosotros estamos contentos, felices, pero seguro va a haber una persona que le va a ser de mucha bendición el testimonio nuestro. Cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas es para que se gloríe su nombre, no a nosotros, su nombre, su palabra. Hermanos, la palabra es esto, lo que tenía para compartirles, pero tengo un versículo más. Tengo la frutilla del postre. Y yo le quiero decir una sola cosa primero. En realidad son dos versículos. Dijimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, yo tengo una palabra de Dios. Si alguien la quiere recibir, haga ese acto de fe. Yo le pido que pasen al frente y yo le voy a dar la palabra. Se la voy a depositar y aquel que la agarra va a aumentar la fe. Porque el Señor hace grandes cosas. Yo los invito a que pasen para que el Señor se manifieste en su vida y pueda llenarlos de fe. Aumentar su fe, hermano. Busquemos, seamos nosotros los que busquemos aumentar la fe. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice así, hermano, escuchen. Todos pasamos por un montón de cosas. Todos pasamos por problemas. Mirá, yo no les puedo decir los problemas que tengo yo, porque los problemas que tienen ustedes son de ustedes. Para mí es pesado, es liviano, es lo que tengo yo hoy. Y lo que tiene cada uno, Dios sabe, hermano. Oremos. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, esto que compartimos, esta palabra que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos o a tus seres amados, a tus seres queridos. No tenés hijos, tenés seres queridos, repetir estas palabras. Hablarás de ellas estando en tu casa. En tu casa vas a hablar de estas palabras. Andando en el camino,
al acostarte y cuando te levantes, dice el Señor. En todo tiempo hablemos de la grandeza del Señor, demos testimonio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Fe. 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 Compartamos nuestro testimonio, compartamos palabras de Dios, hablemos, no nos callemos. En el camino, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, compartamos palabras de Dios. No nos callemos, va a haber gente que va a estar esperando y a lo mejor nosotros somos lo más cercano a Cristo que hay. Hay gente afuera, hermanos, y a lo mejor nosotros somos lo más cercano que hay para ellos. Demos testimonio de vida.